de los audios de Spagnolo sigue siendo el dato político de, de este tiempo, ¿no? De esta semana, que no desescala, pese a los intereses del gobierno, y que me parece que en las últimas 24 horas ha tomado mucho color eh, apuntarle a uno de los implicados directos, que es Lule Menem. Recordemos que las denuncias de Spagnolo hablan de efectivamente y apuntan directamente a la propia Karina Milei, lo que es el corazón cerradísimo del poder en la República Argentina a nivel nacional, como es el binomio de los hermanos Milei. Quien afecte a Karina Milei afectará a Javier Milei. Y si en otras circunstancias políticas, en otros tiempos políticos, aparecía un secretario general de la presidencia con denuncias o con acusaciones en este formato, ese secretario general de la presidencia ya hubiera sido probablemente eyectado del cargo o estaría por ser eyectado. Bueno, Karina Milei, a uno le da la sensación que es imposible que suceda eso, por lo menos en el corto plazo, porque hacer caer políticamente en el cargo a Karina Milei significa, dice llanamente, hacer caer a Javier Milei, y me parece que todavía hay una serie de resortes donde eso todavía no está completamente madurado. En la búsqueda de responsables, en la búsqueda de deslindar efectivamente responsabilidades, el apellido Menem toma mucho color. Uno de ellos es Martín Menem y el otro es Lule Menem. Martín Menem tal vez pueda tener algo de sobrevida, no sé si una segunda oportunidad, pero algo más de aire, producto del rol que ocupa en términos institucionales, las necesidades de que la eyección de Martín Menem del cargo necesita precisamente del acuerdo de los sectores opositores para desbancarlo a Martín Menem, y sería, si quiere, una jugada, no digo de riesgo, pero de mucho peso político. Lo de Lule Menem me parece que tiene otro perfil, un hombre que ha cultivado siempre, hablando de perfiles, un perfil muy bajo, que ha fungido todo este tiempo como armador político, que actúa en línea con Karina Milei, y su salida me parece que intentaría ser mostrada como el gobierno como una especie de oxigenación, lo cual es verdaderamente relativo, pero todo parece indicar en las últimas 24 horas que el personaje político apuntado, si es que el gobierno tiene que entregar alguna pieza importante de este tablero de ajedrez, es la de Lula. Por lo demás, independientemente de los pormenores de la causa judicial, en cuanto a si se abrieron o no los celulares, si eh, cómo estaban conformados los facos de billetes de dólares, lo que empieza a surgir de las posibilidades de que efectivamente la Suiza Argentina haya tenido algún crecimiento exponencial de los contratos con distintos organismos del Estado a partir de la llegada de Javier Milei al poder, a partir de cómo puedan quedar implicados también algunos funcionarios de primer orden, como puede ser Luis Petri, como puede ser la propia Patricia Bullrich, a partir, insisto, de esta situación de que empieza a aparecer subrepticiamente de acuerdos con un crecimiento exponencial, insisto, de la droguería suiza argentina con el Estado y con esos ámbitos estatales. Recordemos que Petri es candidato a diputado por la provincia de Mendoza. En todo ese escenario, la gran pregunta es en qué medida esto va a afectar o no al gobierno. Empiezan a aparecer algunas mediciones de encuestas, un territorio que históricamente el gobierno ha sido funcional al gobierno, que ha manejado muy bien, y que en este proceso de esta interna, que ha explotado, por decirlo de alguna manera, donde no hay una línea política clara al interior del gobierno, lo que sí uno puede visualizar es que, teniendo en cuenta que las fuerzas del cielo habían sido de alguna manera ninguneadas en el armado de la campaña, eh, armado de campaña que hizo el tándem Lule Menem Karina Milei, es como que ahora están
cobrándose esa situación, y hay un silencio muy marcado de parte de la fuerza del cielo, respecto de los famosos trolls, respecto de los distintos formadores de opinión en redes, que se nota, y que en ese terreno también el gobierno está perdiendo la batalla. Así que un escenario muy complejo, y que habrá que ver hoy cómo va a tener un capítulo institucional, con la presencia del jefe de gabinete de la Nación, que se ve que no le han tocado todas consigo, indudablemente a Francos, porque una presentación que está planificada desde hace muchas semanas, como es la que va a hacer hoy ante la Cámara de Diputados, se encuentra ante la novedad de tener que seguramente responder por lo conocido hace poco menos de una semana. Así que allí habrá que tener mucha mano de plomo, pero revestida de seda, para que Francos no se ofenda y no termine protagonizando otro capítulo más, como sucedió hace poco tiempo en la Cámara de Senadores, que ante un par de preguntas un poco difíciles, el hombre se hizo el ofendido y se retiró. Veremos cómo se sobrelleva la sesión, pero va a ser un dato seguramente político en el día de hoy. ¿Qué momento es este? O a cuál hay que compararse? ¿La foto de Olivos, el vacunatorio VIP, lo que fue aquella represión de Macri en el 2017, diciembre del 2017? Digo, esos momentos fueron de gobiernos que estaban activos, o si querés vamos, no sé, a los bolsos de López. En su momento se hablaba tanto de la corrupción, pero no había nada ahí para demostrar, hasta que aparece López con esos bolsos en el convento. ¿Se puede hacer algún tipo de El punto comparación? común, si tuviera que encontrar algún punto de coincidencia, te diría lo primero que se me ocurre con lo de López, con lo de la foto de Olivos, es en principio la vergüenza de los propios, en cuanto a cómo justificar y cómo impactó en aquellos que efectivamente apoyaban en determinadas decisiones políticas, una foto que, en el caso de la foto de Olivos, fue, me parece, un quiebre De la confianza. de un tiempo político puntual, de la confianza, exactamente, perdiste la confianza. En el caso de acá, me parece que puede suceder lo mismo, porque la construcción de sentido, la construcción de todo el andamiaje político desde el día uno de la Libertad Avanza, se arma sobre la idea de la casta, sobre la idea de los negociados, sobre la idea de que los políticos se defienden entre ellos, y que hay empresarios corruptos a los cuales financian a los políticos. Bueno, todo ese proceso, y que las respuestas son efectivamente defensivas entre ellos. Bueno, ese proceso hoy es el que hoy está sucediendo efectivamente con el caso de los audios de Palmero. Te diría que la circunstancia de Libra en ese sentido fue menos generadora de un quiebre en los propios que lo que puede estar sucediendo acá. ¿Por qué? Bueno, un poco porque lo de Libra es una cosa como más compleja, tal vez más difícil de entender para los que no usamos la estrategia virtual como forma de inversión. Y segundo, porque bueno, el presidente viene de ese palo, es más difícil de demostrar una estafa, hay que hacer todo un recorrido, que si uno mueve un poco la hojarasca, surge la sospecha. Acá Y el esto alcance, es como Miguel. muy fuerte. Sí, sí, Y el sí, sí. alcance. Y a quiénes Sí, estás por, perjudicando también, ¿no? claro, porque digamos es muy fuerte esa situación, porque si bien los montos probablemente que se han ahorrado en inversión en discapacidad son infinitamente superiores a lo que puede estar ahorrándose, repartiéndose en forma de coimas, el hecho en sí, o sea, aunque sea un solo peso que vos le estás negando a un discapacitado y montando toda una construcción de sentido, nosotros insistimos siempre en la idea de la construcción del sentido, porque si hay algo que ha caracterizado
a la etapa previa a la llegada del gobierno de la Libertad Avanza y durante el gobierno de la Libertad Avanza, con la ayuda inestimable de los grandes medios de comunicación, ha sido esa construcción de sentido que decía que, por ejemplo, lo veía ayer en algún comunicador diciendo que había sido un desmadre la garantización de la expansión de aportes a los discapacitados durante el kirchnerismo. Y eso se dice con una liviandad donde no se mide nada, se termina siendo funcional a un esquema de achique. Cuando vos argumentás el achique y a la par ves como miles y miles de dólares, probablemente millones de dólares, fluctúan en función de un acto de corrupción, por más que vos le expliques a Juancito, a Pedrito, a Catalina o a cualquiera que los montos de la corrupción en ese sentido son muy inferiores a lo que se ahorró, entre comillas, que es el verdadero problema o el problema más grave por lo que afecta a la sociedad, es muy difícil que vos lo puedas defender, porque te quedás sin esa, insisto, de vuelta, construcción de sentido que te legitimaba, porque vos llegaste para cambiar la política de raíz, ese tipo de cuestiones. El Estado era una entidad corrupta que garantizaba eso, y según tu afirmación, y vos venías a cortar de raíz. Bueno, esta vinculación demuestra que era, te diría, peor que los que sucedía en el pasado, porque además empiezan a aparecer sospechas, ya no solo de lo que es la Suizo argentino como una droguería vinculada a una cantidad de organismos del Estado con un crecimiento exponencial, sino que también empieza a aparecer la duda si este mecanismo de recaudación no funcionaba a lo largo y ancho del país, porque empezaron a aparecer denuncias de exfuncionarios libertarios o de ex candidatos libertarios donde se le exigía este tipo de cuestiones. Entonces, estás ante un problema de una deslegitimación, que era lo que nosotros marcábamos el fin de semana en el artículo de Fundamental, el riesgo de la deslegitimación del gobierno, porque lo que a vos te legitimó, a lo que a vos te dio la fortaleza política, eso empezó a debilitarse, con un presidente que no sabe hacer política, que no quiere hacer política y que dejó eso en manos de su hermana y en manos de un personaje como Lula Menem, que son los principales afectados. Bueno, de allí a que tengas problemas para el día a día en la gestión del gobierno, hay un solo paso a los que ya traías en materia económica, en materia financiera, que por una cuestión de tiempo acá solemos en el último tiempo no hablar, porque la potencia de los audios españoles hablan por sí mismos. Claro. La otra cuestión es cómo desactivar esto, ¿no? Se encontraron ante un momento, no podían desactivar la cuestión legislativa, no pudieron desactivar el tema discapacidad y ahora encima se suma todas estas situaciones, fentanilo, coimas y demás, y no están pudiendo volver a pararse en el ring. A ver, no soy un asesor o alguien que pueda pretender ser asesor de cómo salir de ese tuerto. Lo que uno puede decir es, este tuerto, independientemente del hecho en sí, o sea, separando la circunstancia de lo que pasa a ser en definitiva un detalle, en función de lo que estamos hablando, de que si había o no un reparto del 8% o del 3% o para quién era, ese tipo de circunstancias, lo que yo quiero decir es una especie de detalle, porque en realidad la esencia de lo que, a partir de lo que vos me preguntás, es que el gobierno, como venimos diciendo siempre nosotros, no hace política, que es un gobierno que dinamitó todos los puentes con todo el sistema. Entonces, hoy no hay nadie que salga y diga y que lo pueda defender. Hay un acto de corrupción marcado y no hay fusible. ¿Pero por qué no hay fusible? Porque la política del presidente siempre fue, sin ser un referente, sin ser alguien que hiciera política, por el otro lado, corriéndose de ese rol, pero cuando había que instalar temas, cuando había que obtener una centralidad, era el propio presidente. Entonces, cuando vos no tendés puente, cuando vos crees que llegaste para revolucionar todo con con 3 clavos y 2 alfileres, porque técnicamente lo que tiene en términos institucionales la Libertad Avanza es eso. Tiene el 15% de representación parlamentaria y nada más. No tiene manejo de las áreas judiciales como la tenía el macrismo, no tenés respaldo en el Consejo, tenés un respaldo de los grandes medios de comunicación y que ya se le dieron vuelta en la mayoría de ellos porque los datos son demasiado evidentes. ¿Y cuál es tu sustancia?
con un, insisto, presidente que no hace política porque no sabe, porque no quiere, porque no le gusta, porque se aburre, y lo hacía su hermana y termina implicada en un caso de estas características. ¿Cuál sería el plan B? Y ese es el problema del gobierno. No tiene plan B. Siempre vos cuando construís en un gobierno, el fusible son los ministros, como dije al comienzo. En un gobierno de otras características, la Karina Milei del gobierno era eyectada del cargo ipso facto. El Lule Menem del gobierno era eyectado ipso facto. Bueno, hoy a lo máximo que se puede pretender es que el que sea eyectado es Lule Menem, abriendo un terreno muy riesgoso porque era uno de los arietes de esa construcción política, y nada más. Y nada más porque nadie parece que pueda ocupar otra circunstancia. Porque el propio Santiago Caputo, que es un personaje que le gusta, que tiene diálogo que puede tener algo de diálogo, tampoco es una referencia respetada en ese sentido. Con lo cual, el gobierno la tiene muy difícil de cara a lo que viene. No significa esto que el gobierno va a caer, no significa que vamos a tener renuncias rimbombantes, diría un amigo mío, pero el estado de debilidad que llegas a un proceso electoral como es el de la provincia de Buenos Aires dentro de 10 días y al que tenés dentro de exactamente desde ayer 2 meses, es demasiado profundo y el riesgo de una mayor deslegitimación es cada vez más evidente. Es difícil salir porque se dice siempre que de los conflictos, de los problemas de estas características se sale por arriba. Da la sensación que el gobierno no tiene ningún personaje político que pueda crear con cierta ilusión como para salir del conflicto por arriba. Pero hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, estimado. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel